Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En Sembrando Satelital, el canal del campo, estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro. Y para esta edición, como ya hemos visto en el programa anterior, tenemos bastante en materia de anuncios, en declaraciones importantes también y por supuesto todo lo que tiene que ver con el anticipo de algunas jornadas de capacitación realmente importantes que se vienen para la provincia de Córdoba, como por ejemplo la que organiza el Grupo Portal en la localidad de La Puerta. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a comenzar el programa con una visita realmente interesante que se concretó en el marco del primer Congreso de Valor Agregado organizado por el INTA Manfredi. Allí precisamente estuvo el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yaguar, de quien ya en el programa anterior hemos visto parte de su discurso de inauguración de este primer Congreso tan importante. Pues bien, vamos a ver algunos aspectos vinculados a los anuncios realizados por Yaguar en conferencia de prensa. Entre otras cosas, para la polémica dijo que la sequía que se declamó y se declaró aquí en la provincia de Córdoba no fue tan importante como algunos entidades reclamaban y entre otras cosas pidió paciencia para ir cambiando precisamente todo lo que tiene que ver con la cuestión vinculada a políticas desde el Estado Nacional para favorecer la producción. La conferencia de prensa con el ministro Norberto Yaguar. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ser muy acertado que hablaba de 21 millones a 21.500.000 toneladas de cosecha post la evaluación de los resultados que se habían tenido del informe posterior a la sequía. En muchos sectores de la información, organizaciones agropecuarias, informaciones de bolsas, ese número siempre tendieron a ponerlo a la baja. Nosotros obviamente fuimos respetuosos y seguimos respetando ese volumen que nos había indicado en el INTA porque sabemos perfectamente que la información que nos brinda el INTA es una información que tiene muchísimos años de respaldo y que esos informes generalmente son informes que hablan de un piso de producción, nunca hablamos de un techo de producción, siempre tomamos el número más pesimista para partir de ahí iniciar todas las acciones que tenga que tomar el Ministerio en la materia. Sabíamos que era una situación difícil, sabíamos que no era una sequía de las comunes y de las normales por las que se atraviesa todo el país. Acá la sequía se había dado por zonas, en lonjas, había lugares donde había una sequía de 10-15 kilómetros y a los 10 kilómetros teníamos un maíz de 1,80 m o 2 metros. Esto permanentemente también lo fuimos monitoreando con fotos satelitales, pero creo que el trabajo fundamental fue el que se realizó a través del INTA en cada una de sus agencias de extensión y en las agencias experimentales que recorrieron prácticamente todos los lugares y evaluaron todos los sectores productivos de la Argentina. Por eso creo que el informe, y debo reconocer y debo felicitarlo, aprovecho para felicitarlo a Casamichele y a toda su gente porque realmente el informe había sido realmente exacto. Pero esto hay que agregar que en estas últimas horas, más allá de los 21.700.000 toneladas que dio la UCESI como volumen comercializable, porque eran los ROEs que se habían pedido en la Argentina para exportar, nos están surgiendo datos también, en algunos casos de delegaciones del INTA y en otra recolección de información que está haciendo el Ministerio, de que todavía hay entre 2 y 3 millones de toneladas de maíz para cosechar. Entonces quiero decir que estamos en presencia de un dato que nos va a dejar por encima de los 24 millones de toneladas de maíz comercializable y aproximadamente 7 millones de toneladas de maíz que fueron llevadas a peso fundamentalmente, que fueron transformadas en kilos en las distintas
en los distintos sectores de la ganadería, tanto en ganadería ovina como bovina, como en la avicultura, como en la lechería. Quiere decir que estamos hablando de una cosecha de alrededor de los 30-31 millones de toneladas. Existió la sequía, no fue con el dramatismo ni la dureza, al menos que afectó. Y todos sabemos de que si hay sectores de la producción o productores que tienen la sequía y que han perdido muchísimo en ese campo, no podemos hablar de sensaciones. Mientras haya productores que sufrieron la sequía existió. Pero lo bueno de estos datos finales son que no nos pegó tan duro como había sido el informe preliminar, no oficial, pero sí de los sectores agropecuarios. Así que creo que es bueno señalar también de que cuando se cometen esos errores, nosotros dejamos pasar el tiempo prudencial, pero tenemos que señalar de que estos errores se produjeron, porque indudablemente esto llevó también a que muchos productores hicieran malos negocios vendiendo un trigo o un maíz en un momento inoportuno. No tanto en el trigo, porque en el trigo prácticamente no hubo impacto porque se había levantado toda la cosecha, pero sí fundamentalmente en lo que fue la primera etapa de la cosecha, de la primera siembra del maíz, no en el maíz tardío, que es donde tuvo mayor impacto. Así que era simplemente hacer una referencia a los números reales que se están manejando en la actualidad. En función de esos números reales y de esos datos, surgen posteriormente un proceso de debate que tienen que ver con la siembra del trigo, con la siembra del maíz. Y esto me parece que es lo que nos desvía un poco la atención de los temas que son importantes para nosotros. La Argentina tiene previsto para este año aproximadamente, o para la cosecha siguiente, estar en alrededor de los 35-36 millones de hectáreas sembradas como mínimo. Y ahí es donde surge lo del trigo. La novedad del trigo, de la liberación de esos 6 millones de toneladas vino en forma tardía, que ya no se quiere sembrar trigo. No se siembra trigo, y esto hay que salir un poco de las utopías que a veces tenemos. Primero porque la cebada, que ha sido un producto alternativo a los lugares donde se ha sembrado trigo, tiene 40, 50, 60 dólares más de mayor valor. Después porque la cebada logró entrar a partir de este año en el mercado chino, lo que significa también una nueva expectativa para el productor. Entonces, nosotros como Estado lo que queremos es que el productor haga muy buenos negocios, fundamentalmente porque también se ve redituado los estados, porque los ingresos que se producen, cuando el negocio es bueno, también tiene mayores ingresos el Estado. Pero nosotros mínimamente hemos monitoreado para tratar de ver en qué volumen esa baja de siembra del trigo iba a impactar en la mesa de los argentinos. Nosotros aproximadamente estamos necesitando 6 millones de toneladas para el consumo interno, que incluyen 5 millones más 1 millón de reserva, pero los datos que estamos teniendo es que vamos a estar en los 12 millones de toneladas, y por eso se hizo ese anuncio de liberación de 6 millones de toneladas, que se está dividiendo en dos fracciones muy claramente. 5 millones con la distribución general, como se viene haciendo, pero hay 1 millón de toneladas que está dirigido exclusivamente a los pequeños productores para que, como muchas de las quejas que hemos recibido, no sean, entre comillas, pisoteados por las multinacionales al momento de tener que comprarle o de tratar de pagarle un precio mucho menor al que fija el mercado. Entonces ese productor va a tener el canal de ese 1 millón de toneladas para poder exportar en forma directa si así lo desea, y esto lo vamos a estar monitoreando directamente dentro del Ministerio de Agricultura. Entonces hay 5 millones donde está ACA y AFA. Quiero señalarles que una de estas cooperativas fue la mayor exportadora de trigo el año pasado, no fue una multinacional, fue una de estas cooperativas que nosotros seguimos potenciando porque creemos en el sistema asociativo y cooperativo de la República Argentina, y que justamente este 1 millón que hemos dejado, y el otro día lo charlábamos con gente de CAFE y de FECOFER, de las cooperativas con los que hemos tenido una reunión hace pocas horas atrás, donde también ellos quieren participar en el mercado de las exportaciones y van a tener todas las garantías y todo el acompañamiento del Estado para que tengan el financiamiento, las prefinanciaciones necesarias para que también puedan participar del sector de las exportaciones. Así que nos vamos a la pausa. Decíamos que en este programa tenemos muchos anuncios realmente importantes. En instantes, el gobernador José Manuel de la Sota habla de la ampliación de la planta de Claas en Oncativo y también la erradicación de Monsanto en Montecristo. La pausa y ya seguimos.